Quiero contarles dos o tres cositas, dos o tres fotos de mi propio camino en este particular, pero antes me gustaría comenzar con una lectura de Hebreos. Algunas veces se ha dicho que Hebreos 11 es la galería, o los que vienen del contexto de Norteamérica, además hablan del Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Y hay dos salones acá. Hay uno que es bien visitado y otro que es evitado. Y yo quiero hablar del salón que se evita, que está en la última parte del capítulo 11. Luego de impresionantes hazañas, en la primera parte específica, Josué, uno por uno, Gedeón, Sansón, Barak, Samuel, los profetas, David. Versículo 33 del capítulo 11. Conquistaron, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuego ejércitos extranjeros, la mujer... Hasta que llega un punto de inflexión. Versículo 36. Otros. Experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Qué interesante que en unos versículos anteriores leímos que por la misma fe unos fueron libres de la espada y otros murieron por la espada. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Le invito a que cuando lea o predique de la gran fe de los héroes, el capítulo 11, no omita el versículo que hemos acabado de leer, porque es parte de la misma historia. Una historia que la Iglesia viene omitiendo hace muchos años. Yo me siento también, como dice aquí, de los cuales el mundo no era digno, y no soy digno de hablar de una realidad que si bien está en mi corazón, y que me ha partido el corazón desde que comencé a conocerla y por eso me involucré en ella, con todo, admito que es una realidad lejana a mi propia experiencia. Más que la dificultad en casa, cuando era muy jovencito y me convertí, quería ir a la iglesia y mi papá no le gustaba mucho, no puedo decir que haya tenido yo una experiencia directa de persecución por causa de la fe. Así que debería poner acá de los cuales otros no son dignos de hablar, de los cuales yo soy el primero. Pero entonces permítanme ponerle dos o tres fotos. La primera, hace muchos años, no recuerdo exactamente, comencé a reflexionar sobre la realidad de los cristianos perseguidos a la luz de la misión, porque cuando estamos pensando en enviar obreros, y eso ha sido el ministerio en el cual yo me he desarrollado en estos últimos 30 años, enviando cientos de misioneros a un montón de lugares del mundo, no siempre estamos conscientes de que los lugares donde enviamos nuestros obreros son lugares donde, aunque sea pequeña, pobre, limitada y aún restringida, la iglesia está. Y esa iglesia puede ser tan pequeña, por ejemplo, como una enorme ciudad del norte de África, donde tuvimos la oportunidad de visitar a unos obreros, y la iglesia en esa ciudad de 500.000 habitantes estaba compuesta por 4 o 5 personas de ese país. Eran los únicos creyentes en ese lugar, pero para mí, y en lo que a mí respecta, eran la iglesia en ese lugar, digna de ser reconocida, tomada en cuenta, escuchada, acompañada y respetada, aunque eran 3 o 4 cristianos. Ellos eran la iglesia del Señor en ese lugar. Y allí estaban los obreros nuestros para acompañar a la iglesia que estaba en ese lugar, no importando el número que la formaba, pero era la presencia de Cristo en ese lugar. Así que me parecía algo tal vez lógico, que no necesitaba ninguna dirección especial de parte del Espíritu Santo o un versículo que lo afirmara,
parece que si encontramos algún versículo que afirma lo que queremos hacer, como que nos sentimos más cómodos a veces, ¿no? Y estamos buscando a veces ahí. Así que no necesitaba ni una dirección especial ni un versículo que afirmara la lógica que si tenemos el corazón en un país determinado para enviar obreros, nos debe preocupar también la existencia de la presencia cristiana en ese lugar que sufre, que está restringida, que está limitada. También debe ser parte de nuestra atención y nuestra preocupación. Lo otro que me hace pensar también esto es el aspecto de lo que llamamos la plantación de iglesias, o sea, el inicio de nuevas obras, nuevas iglesias. El momento más vulnerable, si se quiere, en ese proceso es cuando la planta está recién creciendo, que fácilmente la podemos hacer desaparecer. Por lo tanto, desde el discipulado, desde la plantación de iglesias y desde un montón de otras miradas, nos debe preocupar lo que pasa en ese país donde nos preocupa tanto el país como para enviar un obrero. Y nos debe preocupar tanto como para saber qué pasa en ese país con la iglesia que existe, aunque sea apenas un puñadito de cristianos en ese lugar. Bueno, años más tarde comenzamos, más de 10 años atrás, comenzamos a promover el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, que fue hace 2 domingos atrás. Pusimos un equipo dedicado a este tema. Tuve la oportunidad de invitar en su momento personas argentinas, cuando dirigía otra misión también sobre esto. O sea, fue un tema que siempre me acompañó. Más adelante, la Asociación Middle East Concern, como fue mencionada, que es una entidad que representa a 30 y algo de entidades misioneras, una asociación de entidades misioneras, trabajando en el tema de la iglesia perseguida. Bueno, me invitó a ser parte de su junta para conectar a América Latina con esta realidad. Estoy sirviendo y conociendo un poco más de esto. Y hace unos casi 4 años atrás, luego de hacer una visita al Lejano Oriente, a China concretamente, volviendo a una consulta de la Comisión de Misiones de la Alianza Evangélica Mundial, donde justamente trató el tema de misión y persecución en la ciudad de Esmirna, una de las ciudades de las 7 iglesias de Apocalipsis. Allí experimenté también la realidad y el testimonio de varios obreros sobre los que hablamos sobre este tema. Así que es otra foto que quiero agregar a este álbum para contarles solamente de dónde vengo, cuál ha sido mi camino en este tema. Y lo último que quiero contarles, que hay mucho, quizás el punto que marcó un inicio de cambios, y ya venía luego de la visita a China y la visita a Turquía, que fue particularmente impactante para mi vida y un tiempo de reorientación para esto que estoy haciendo ahora. Entonces ocurre lo que quiero contarles, una pequeña oficina en casa, leyendo, orando por la situación de los refugiados iraquíes, año 2014. 800.000 huyeron en un solo mes debido al avance de ISIS. Se refugiaron en el norte de Irak, lo que se llama el Kurdistán, sobre todo en la capital del Kurdistán, la ciudad de Erbil. Y en medio de eso, el conflicto de Siria, desde 2011, la llamada primavera árabe, que terminó siendo un invierno árabe, un invierno muy crudo, una primavera que nunca llegó, y bueno, los millones, cerca de 10, 12 millones de refugiados por causa de ese conflicto, entre refugiados y desplazados, que no son lo mismo, pero no me voy a meter en ese tema. Así que orando por esta realidad, sentí en el corazón algo bien claro, bien concreto. No soy de una tradición que escucha constantemente indicaciones, Dios me dijo, pero había una clara convicción de parte de Dios en mi corazón que decía, tenés que, además de orar, tenés que hacer algo. En este diálogo de convicción, ¿no? Yo me acuerdo bien sentado y me puse a pensar, y bueno, pero ¿qué más se puede hacer además de orar? Y entonces la convicción volvió claramente diciendo, tenés que ir y decirles que no están solos y que los amás y que hay una parte de la iglesia que piensa en ellos. No podía ser tan evangélico, meloso diciendo la iglesia argentina ora por usted, porque la gran parte de la iglesia argentina ni estaba enterada del tema. Unos meses antes habíamos hecho una reunión de oración por los cristianos perseguidos en la Plaza de los Congresos y éramos 60, 70 personas. Y fue una convocatoria de FAIE, de FESEP, de ASIRA, la Sociedad Bíblica, de JUCUM y de todas las entidades. Pleno barrio de Congreso, un día viernes, y éramos 60 personas. De los cuales el pastor Carlos Velar de Córdoba se vino con un ómnibus. Así que si no hubiera venido él, creo que éramos 40. Así que yo no podía ir al Medio Oriente y decir, la iglesia argentina, piensan ustedes, pero sí podía decir una parte de la iglesia, algunas iglesias, saben lo que pasa, escuchamos algo de esta realidad y queremos decirles que no están solos, que les amamos, aquí estamos. Esa fue la estrategia, no de ninguna parte de otro planeta, sino muy sencilla. Bueno, terminamos comenzando
terminamos comenzando un proceso en el cual ya llevamos 4 años y estamos todos los años llevando grupos de pastores y líderes para compartir con líderes, pastores y iglesias nacionales y contarles esto que Dios nos puso en el corazón y Dios nos ha ligado, vinculado de una forma muy profunda con muchos de ellos. Voy a contar algunas de las historias en los momentos que tenemos. Así que el tema que se me dio fue este justamente, ¿no? La palabra misión en contextos de... yo tengo esto acá, perdón. En contextos de... A ver si me ubico, si no te lo voy a dar a vos, Cristian, para que... Muy bien. Y lo que quiero decir es que hay una omisión de este tema. Vamos a ir directo a los bifes. Mi esposa siempre me dice, anda directo, no te vayas por las ramas, haz tu apertura corta y acordate que cada punto tuyo son 3 o 4 de otros. A ver si me acuerdo de su consejo y voy a tratar de seguirlo en esta tarde. Voy a ir directo a los bifes. Hay una omisión, yo lo decía al principio, sobre este tema, sobre el tema de persecución, sufrimiento por causa del Evangelio y por causa de Jesús. Una omisión seria, una misión que yo creo que es grave. Hace algunos años atrás tuve uno de los mejores tiempos de estudio bíblico que puedo recordar en mi vida, cuando con un grupo casero de la iglesia, en la casa de uno de los hermanos, nos reunimos durante casi 9 meses para estudiar el Sermón del Monte, versículo por versículo, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Fue, le repito, lo mejor que puedo recordar del tiempo de estudio bíblico de grupo y en profundidad. Fue algo que cambió, creo que nuestra vida también. Entonces, a partir de ahí siempre estaba buscando notas, libros y materiales sobre el Sermón del Monte para poder enriquecerlo y darlo en algún otro momento. En esa época llegó una librería evangélica, una librería seria que tenía buen material. Y bueno, todas las librerías son serias, el material depende de quién lo compra o quién lo escribe en todo caso. Pero bueno, ahí estaba entonces y vi un señalador que decía las bienaventuranzas. Así que vaya a Mateo 5, las bienaventuranzas. El Sermón del Monte, bienaventuranza, wow. Lo voy a llevar porque así lo tengo y lo puedo después ofrecer o regalar a los que van a estudiar en otro momento. Entonces empecé a leer y resulta que leí lo que usted ve ahí en el capítulo 5 de Mateo. Empecé a leer y me encontré con una sorpresa. Le faltaban bienaventuranzas a las bienaventuranzas. Volví a leerlo otra vez, detenidamente, le di la vuelta al reverso del señalador y dicho y hecho, no estaban 2 de las bienaventuranzas. A ver, adivina, adivinador, ¿cuáles faltaban? Lo adivinó, versículos 11 y versículo 12. Y el versículo 10 también. Así que habían tronchado seriamente las bienaventuranzas, se habían quedado bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos y los de limpio corazón y los pacificadores. Y el punto. Se habían comido el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque el reino de los cielos es de ellos. El 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos alegrados en aquel día, porque vuestro galardón es grande, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esos 3 versículos no estaban. Entonces le digo a mi amiga la libera, digo, faltan bienaventuranza la bienaventuranza. Dice, no puede ser, faltan 3 o 2, como lo quieres interpretar, por lo menos falta 1. Si que sos en una repartida en 3, hay muchas interpretaciones, pero por lo menos una, que son 3 versículos, nada menos, ¿eh? Y se quedó sorprendida, mira vos, sí, mira vos. Entonces yo pensé en aquel momento, dije, ¿es una cuestión teológica o marketinera? Y me preocupó cualquiera de las 2 respuestas posibles, a mí preocupación. Me preocupó seriamente si era una cuestión teológica, por la omisión, y me preocupó seriamente si era una omisión por una cuestión de marketing, que no vende. Yo le dije a Sociedad Bíblica hace muchos años, como estaba Ronnie Hasse, que podrían hacer una edición especial, cantos dorados, y una tijera adosada a la Biblia, con colores rojos, escarlatas, que son tan lindos para los símbolos y los colores de los evangélicos, y que diga, recorte libremente y sin preocuparse todo versículo que le incomoda, que le causa problema, que no entiende o que considera que puede producirle alguna dificultad. Pero hasta ahora Sociedad Bíblica creo que no ha tomado el consejo de una Biblia con una tijera. La omisión está en la adoración. ¿Qué canciones de adoración hablan sobre la persecución, la muerte y el sufrimiento por causa de Jesús? Hacé la seña, hacé la cuenta en las próximas semanas, cuando estés adorando y cantando, y pensá, lee las letras. Alguna que se acerca es, te serviré, Señor, yo te amo, a pesar de todo lo que pueda pasar, pero se le acerca ahí, pero tímidamente. Sin embargo, te quiero leer la canción, por ejemplo,
de un obrero que luego te voy a mostrar su foto, que habla sobre esta realidad. Estás lleno de esplendor, eres majestuoso, eres glorioso. Tu mano derecha tiene poder asombroso, eres digno de tomar mi vida. Tú eres digno. Diste a tu Hijo por nosotros, mereces tener mi vida. Más adelante, tú me amaste, eres amor, tú me amaste. Eres digno de tener mi vida. Eres digno de tomar mi vida. Esta canción fue realidad un par de años después, uno de los mártires que dejó Turquía en el año 2007. Otro pastor y músico, cantando en Etiopía durante la época del gobierno comunista, amigo de los muertos, pecador era yo. Creyendo en el Señor fui salvo de perderme. Aunque sea forzado a negar ahora esta vida mía, no negaré a mi Jesús, ni adoraré un objeto. Me rehúso, me abstengo. No adoraré la imagen ni me arrodillaré ante lo hecho por el hombre. Puedo ver el horno, puedo sentir el calor. No lo haré por causa del hombre. Ese fuego me purificará, me limpiará, me preparará para el nuevo mundo celestial. Nunca me hará daño como la gente piensa. Y luego sigue diciendo más este cantante africano. Sus canciones estuvieron en las disquerías de toda Etiopía. El gobierno lo persiguió porque sus canciones eran cantadas y sus palabras eran duras y fuertes en un contexto de sufrimiento y persecución. La omisión está en la teología. La omisión está en los libros. Anda a buscar un estante que tenga un libro sobre la teología del sufrimiento y el martirio o la persecución. La omisión está en nuestra formación de líderes. Hablamos de congresos, marchas, modelos de formación de liderazgo y en esos materiales difícilmente encontramos un capítulo que hable sobre el sufrimiento por causa de Cristo en la vida del líder. La omisión está en nuestros modelos de iglesia. La omisión está en nuestros esfuerzos de plantación de iglesias. La omisión está en nuestro concepto del reino, del cual escuchamos constantemente hablando. El reino, el concepto del reino, el reino y el reino. Y sin embargo, es necesario que por muchas tribulaciones entréis al reino de los cielos. No hay ningún solo capítulo que haya escuchado sobre aquellos que hablan tanto del reino, sobre el sufrimiento por el reino, el sufrimiento por causa del reino. El sufrimiento está en el discipulado, la omisión está en el discipulado. Es difícil encontrar un capítulo sobre el sufrimiento en el discipulado. La omisión está en la santidad. Todo aquel que quiera vivir piadosamente es la palabra más cercana para santidad que tenemos en el Nuevo Testamento, con todo lo que implica en su riqueza. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Padecerá persecución. Hay una relación entre santidad y persecución de la cual generalmente no hablamos. Tenemos que corregir esta omisión. Tenemos que subsanar esta omisión. Tenemos que reparar esta omisión. Tenemos que hacer algo frente a esta omisión. A la derecha era, ¿no? Tenemos que reconocer la dirección. Charles Thyssen es un especialista en este tema, trabaja en Europa, en Estados Unidos, ha escrito un montón de materiales, muy reconocida autoridad. Dice, incluso cuando se da alguna atención al hecho de la persecución, frecuentemente llega como una reflexión truncada. Me gusta la expresión, una reflexión truncada. No está completa, porque falta reflexionar sobre el sufrimiento y la persecución. ¿Qué pasó acá? Bien. Beram Kumar es de Malasia, un país que tiene muchas dificultades en este tema y también dirige una red de misión y plantación de iglesias. Y dice en uno de sus escritos, en una época donde la teología está centrada en mí, yo la llamo la yoología. Estamos en la época de la yoología, la yoología, todo en mí. Mí. Bueno, en una época donde la teología está centrada en mí, ¿es realmente sorpresa que la teología del sufrimiento sea ahora una teología ausente?
Teología truncada, teología ausente. Y este es quien te habla, mi intento. Ya que algunos definen, yo me acerco también, déjenme opinar también a mí, y me pongo acá. Una parte de la iglesia ha omitido el tema del sufrimiento como parte del discipulado y la misión. Esto ha llegado a ser una teología extraña o por lo menos ignorada. Teología truncada, teología ausente, teología extraña. Esto es lo que tenemos cuando venimos a pensar en el tema de misiones. Mi pregunta es, ¿faltaste a la clase cuando en el seminario o en el instituto bíblico enseñaban sobre este tema? ¿O te quedaste dormido? O peor aún, nunca se enseñó. Vamos a hacer una pequeña, raconto de los últimos 10 años, 5 años, 2 años. ¿Cuántos temas sobre sufrimiento, persecución por causa de Cristo, por causa de la fe? Ni hablemos sobre el sufrimiento en general, que poco se habla. Hablemos sufrimiento específicamente por causa de la fe, de cual todavía menos se habla, hemos escuchado. Hace unos años atrás, el movimiento de Lausana tuvo su tercer congreso en Lausana, Ciudad del Cabo, 2010. Cada noche era de una región distinta del mundo. Una de las noches fue del Medio Oriente y Norte de África. Pasaron pastores de toda la región. Uno de ellos dijo algo que todavía lo recuerdo y lo sigo repitiendo. En nuestras iglesias, en Norte de África y Medio Oriente, le enseñamos a la gente dos cosas. Por causa de Cristo tendrán salvación. Por causa de Cristo tendrán persecución. Esas son las dos cosas que les enseñamos y queremos que constantemente recuerden. Por Jesús tendrán salvación y por Jesús van a sufrir. Yo sentado ahí, quedé como quedé al hacer un estudio que les voy a compartir algunas de mis observaciones y dije, qué lejos estamos de esta realidad, qué lejos estamos de esta enseñanza, qué lejos estamos de este compromiso. Pregunta, ¿en qué libros de la Biblia no está presente este tema? ¿Qué libro de la Biblia no enseña este tema? Mi estudio ahora está dedicado en el Nuevo Testamento. Quiero luego arrancar el Antiguo Testamento. De hecho, desde Génesis mismo, podemos pensar en Abel como el primer mártir. Por hacer lo que Dios quería, perdió su vida. Agradar a Dios, perdió su vida. Así que lo podemos pensar en Abel como el primer mártir de la Biblia, no solamente como el primer asesinado. Mucho más que eso. Porque tuvo que ver con lo que él hizo por Dios. ¿Sí? Y de ahí arrancamos. Y hay que hablar de los profetas. Estoy leyendo Jeremías en estos meses y es impresionante. Y que hablar de Daniel, y que hablar de José, y que hablar de tantos otros en el Antiguo Testamento. Y que hablar de los Salmos. Alguien dijo, toda la Biblia fue escrita para los que sufren o por los que sufren. O sea que el contexto para poder comprender la Escritura realmente es un contexto de sufrimiento. Y sobre todo esto se aplica plenamente al Nuevo Testamento. Las cartas fueron escritas en un contexto de sufrimiento, persecución, padecimiento y aún martirio. Y si no entendemos ese contexto, difícilmente entenderemos el Nuevo Testamento. Y así también salen algunas de las cosas que estamos escuchando hoy en día, tan desvirtuadas y tan desviadas. Entonces, la respuesta a esto sería que tal vez el único libro que no habla del sufrimiento es Cantar de los Cantares. Y si te casaste con la equivocada, entonces sí que vas a sufrir, aunque no está en Cantar de los Cantares. Bueno, les quiero animar a una nueva, si me permiten así decirlo, una nueva lectura de la palabra de Dios. Hace un par de años hice eso, me dediqué a leer el Nuevo Testamento desde la perspectiva del sufrimiento. Estas 30 páginas son parte de ese estudio que he renovado y repasado otra vez. Todo lo que dice el Nuevo Testamento sobre el tema del sufrimiento. Todavía no encaré el Antiguo porque me va a llevar bastante más tiempo. De hecho, hace un tiempo atrás habíamos hablado con Rubén para hacer algún tipo de selección, de esas selecciones bíblicas que tiene Sociedad Bíblica sobre este tema del sufrimiento y la persecución, una realidad que hoy en día afecta a muchísima gente, como vamos a ver ahora. Así que quedé impactado nuevamente y otra vez preguntándome por qué estamos tan lejos como iglesia de esta enseñanza. Hay por lo menos 108 palabras relacionadas al tema del sufrimiento en el Nuevo Testamento. Acá tengo mi abecedario, desde la A hasta la Z, excepto la X, la Y, la W, hay para todos. Te cuento algunas. Aborrecer. No voy a darte todas las otras conjugaciones, tiempos que tiene el verbo, simplemente voy a poner el verbo. Aborrecer.
abrumados, acechanzas, acusar, aflicción, afrenta, angustia, apedreado, aserrado, asolado, atado, atribulado, azotado, cadenas, prisión, cárceles, castigo, clamor, conflicto, crucificar, debilidad, decapitación, derramado, desechado, desnudez, despojado, desamparado, derribado, difamado, dolor, escoria, estorbado, expulsado, en apuros, en ayunos, entregado, forzado, en guerra, hasta la persecución, hasta la muerte, hasta ciudades extranjeras, impedido, lágrimas, llanto, lucha, maldecidos, maltratados, matados, ser muertos, asesinados, muertos a filo de espada, en necesidad, oposición, padecer. Y luego padecer persecución, padecer afrenta, padecer hambre, padecer naufragio, padecer necesidad, padecer por hacer el bien, peligro, tiempos peligrosos, perplejidad, persecución, prueba, fuego de prueba, la hora de la prueba, puestos a prueba, prender, preso, prisión, sangre, la sangre de los santos, la sangre de los mártires, la sangre de los siervos, la sangre en la lucha, luchar hasta la sangre, sentenciados, soportar, sufrir, sufrimiento, sujeto, temores, tribulación, gran tribulación, vituperio, vituperados y perseguidos. ¿Sigo? Imágenes. Cordero en medio de lobos. Le hicieron todo lo que quisieron a Juan y a Elías, también a Jesús. Procuraban matarle, llevado ante otros, objeto de la furia, traerlos presos, vasos de barro. Estoy para ser sacrificado, poner la vida, enfrentar a los que se oponen e impiden. Esas 108 palabras relacionadas con el sufrimiento ocurren en por lo menos 407 ocasiones en todo el Nuevo Testamento. Y no quiero ponerlos en un largo, porque no es un taller sobre la Biblia, sí, es un taller sobre la Biblia del sufrimiento, pero digamos, no de estudio exhaustivo del texto, pero quiero contarles que seguramente sabrá que el libro de los Hechos, el libro de Apocalipsis, Segunda de Corintios y la pequeña y brevísima carta de Filipenses son los escritos que más hablan, junto con Primera de Pedro, sobre el tema del sufrimiento. La pequeñísima carta de 4 capítulos de Filipenses habla por lo menos en 12 ocasiones sobre el sufrimiento. Mucho carta del gozo, pero no hemos comido que Filipenses es una carta sobre el sufrimiento. Y arrancando en Juan el Bautista, que fue precursor de muchas maneras y en más de un sentido, cuando todos los evangelios, excepto Juan, hablan que él estaba en preso, y entonces Jesús fue a Galilea, hasta terminar en Apocalipsis 20, cuando enjugará Dios toda lágrima, no habrá ni llanto, ni pena, ni dolor, ni sufrimiento. Todo el Nuevo Testamento, excepto la carta de Tito y la tercera carta de Juan. Todo el Nuevo Testamento, excepto esas 2 cartas, hablan sobre el sufrimiento. Interesante, sin ir más lejos, en el tema del Sermón del Monte, que nos olvidamos la conexión que tienen las bienaventuranzas entre sí, porque los pobres en espíritu son los que lloran, también son los mansos. No es que unos son pobres en espíritu, otros son mansos y otros lloran. Son distintas personas, si no es uno. Algunos lo ven de forma progresiva, ¿no? La pobreza en espíritu, el reconocimiento de este quebranto espiritual, lejos de Dios, en la miseria, en el pecado, etcétera, etcétera. El llorar no por el propio pecado, sino el llorar por lo que hace llorar el corazón de Dios. No es llorar por mi fracaso, sino es llorar por lo que Dios llora, lo que es bienaventurado. Hay muchos tipos de llantos, y no es el llanto de la lástima, de la compasión, del fracaso o de la vergüenza, sino el llanto del compadecimiento, del dolor y del sufrimiento por otro que sufre, el que es bienaventurado. Bienaventurados los mansos, porque los que lloran seguramente serán mansos. Y al ser mansos podremos tener hambre y sed de justicia sin ir a la venganza, o al resarcir, o al imponer lo que nosotros queremos, porque no hay búsqueda de justicia si no hay mansedumbre detrás de esa búsqueda de justicia. Eso nos dará corazones misericordiosos que serán limpios y podremos ser pacificadores. ¡Gloria a Dios! ¿Y qué recompensa hay para los pacificadores? Sufrimiento, persecución y dolor. Y de verdad, cuando te pones a pacificar, tenés que estar preparado para el costo de la reconciliación. Esos
versículos, se conectan entonces con el vosotros del versículo 13 y del 14. Vosotros sois la sal de la tierra. Algunos se comieron todo lo anterior y se meten en este versículo, ¿no? Como si empezara acá. No. ¿Quiénes son vosotros? Los mansos, los de limpio corazón, los que sufren. Esos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Esos. Los mansos, los limpios, los misericordiosos, los pacificadores y los que sufren por causa del Evangelio. Esos son la sal y la luz. Bueno, no es un estudio de Sermón del Monte, me estoy metiendo en este texto. Qué tremenda la imagen de Mateo 16, ovejas en medio de lobos. Estoy leyendo una novela sobre los lobos y qué tremendo, me estoy tratando de meter cómo el lobo ve y vive y todo lo que hace para la presa. Qué terrible esta imagen, ovejas en medio de lobos. Así es la misión a la cual Él nos envía, una misión vulnerable, de riesgo, de sufrimiento, de minoría, de debilidad y aún de muerte. Y así vemos a través de estos textos, en Marcos, la relación que hay con la tribulación y la persecución que erradica la palabra de Dios. En Juan, la palabra preferida de Juan es el aborrecer. Si el mundo los aborrece, saben que me ha aborrecido a mí antes que a ustedes. El lenguaje de Juan es el de aborrecer para hablar del sufrimiento. Y luego en el binomio Lucas-Hechos, donde aparece 33 ocasiones, esto, padecimiento, padecer afrenta. Constantemente el Nuevo Testamento enfatiza que es padecer por causa de el nombre de Jesús, padecer por causa de hacer justicia, padecer por causa del testimonio de Jesús, padecer por la palabra de Jesús. Entonces es muy importante distinguir entre los distintos sufrimientos que habla la Biblia. Voy a mencionar solamente dos. Hay un sufrimiento que podemos decir que es común a toda la raza humana. Es el sufrimiento que nos conecta con los otros humanos. Tenemos accidentes, enfermedades exactamente igual que otros. Dios muchas veces interviene por su gracia, nos da sanidad, pero antes o después nos llevan o nos mandan con Él en esta sociedad violenta en la que estamos. Y es un sufrimiento que compartimos con otros de la familia humana. No es de este sufrimiento cual es bendecido y del cual aparecen todas estas menciones en el Nuevo Testamento. Tampoco es el sufrimiento producido por la necedad, la estupidez, la tontería, el pecado y las consecuencias a mis malas actitudes, decisiones o acciones. De hecho, el propio Nuevo Testamento dice, si alguno sufre por malhechor o por entrometerse con lo ajeno, no piense que tal tiene agrado o algún mérito, si podemos ponerle mérito delante de Dios, que sufre por causa de Jesús, la palabra, hacer la voluntad de Dios, el Evangelio, el testimonio, el sostener los valores de Cristo. De ese sufrimiento estamos hablando, solamente de ese sufrimiento. Del primer sufrimiento, el sufrimiento por la enfermedad, que es común a otros seres humanos, tendríamos que dar otra charla, porque eso también está seriamente omitido en esta época donde ser próspero, ser sano y ser rico parece que es la nueva trinidad que muchos buscan. Así que no puedo seguir en este tema compartiéndole a ustedes de esto, pero el testimonio de Pablo, constantemente repetido en el libro de los Hechos, de perseguidor a proseguidor. Yo era perseguidor de la iglesia, y luego en Filipenses usa la misma palabra, el mismo origen de la palabra perseguir, la palabra proseguir. Y luego dice en Filipenses que así como había sido un perseguidor, ahora prosigue detrás de Cristo. Qué tremendo la transformación de este hombre y de todo lo que Dios hizo. Y cómo desde el llamado Dios le anticipó, le mostraré cuánto le es necesario sufrir, padecer por causa de mi nombre. El llamado a la misión y al sufrimiento vinieron juntos en la vida de Pablo. El anuncio de Jesús de que a unos van a matar y a otros perseguir. Les enviaré profetas y apóstoles. A ver si habría tantos apóstoles y profetas hoy en día si tienen este resultado. A unos matarán y a otros perseguirán. Profetas y apóstoles. A unos matarán y a otros perseguirán. Más adelante en Romanos,
tribulación, 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 angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Los impedimentos de Pablo para ir a Roma por causa del testimonio, las dificultades que él enfrentó, las prisiones, en Corintios, sentenciados a muertes, soportar. Me gustaría quedarme la tarde con ustedes y tomar el Nuevo Testamento y reflexionar sobre esta realidad. Yo quiero invitarles a corregir la omisión de la enseñanza de la Escritura y hacer como hizo Pablo, enseñar todo el consejo de Dios y poner la enseñanza del sufrimiento, de la persecución por causa del testimonio, por causa de Jesús, por causa del Evangelio, delante de nuestra congregación, delante de nuestros púlpitos, delante de nuestras clases. Debemos recuperar la teología del sufrimiento, del martirio y de la persecución. Debemos recuperarla. En 1 de cada 4 países en el mundo, la Iglesia tiene mucho para enseñarnos sobre esta realidad. Tenemos que aprender de ellos también. Estas son algunas de las realidades que vivimos en este mundo. Aquí ven ustedes en este mapa, que vemos acá en este mapa, dos realidades particulares que son las leyes de apostasía y de blasfemia, que están vigentes en los países que ven allí en el mapa con distinta intensidad de color para mostrar penas graves o pena capital, como en el caso de los países rojos. Las leyes de apostasía y blasfemia son dos barbaridades que todavía se siguen sosteniendo en los países musulmanes que están en esta parte del mundo. La ley de apostasía condena con la pena de muerte o reclusión de largo plazo, o sea, de por vida, a aquellos que blasfeman contra el Islam. ¿Qué quiere decir? Insultar al profeta, insultar el libro sagrado del Corán o cualquiera de los símbolos o cosas preciadas para el Islam. Así que los cristianos en este contexto, sobre todo que vienen de un contexto musulmán y han conocido a Jesús, viven bajo la constante preocupación, intimidación y terror de que sean acusados por blasfemia. Y la otra, países que van a ver acá también, es los países que sostienen la ley de apostasía. La ley de apostasía, o la pena de apostasía, es contra todo aquel que deja el Islam por cualquier religión o por ninguna religión. Y obviamente, cuando un cristiano abraza a Jesús, es considerado una traición y por lo tanto condenable a la pena de apostasía, que también es flagelación, prisión por largo tiempo o aún en los países más extremos, que son los colores más oscuros, la pena de muerte. Puertas Abiertas es un reconocido ministerio a nivel internacional, trabaja con esto desde la época en que el hermano Andrés llevaba Biblias de contrabando a la ex Unión Soviética, en plena Guerra Fría, ya por los años 60. La oración del hermano Andrés, fundador de Puertas Abiertas, era: Señor, tú que abriste los ojos de los ciegos, cierra ahora los ojos de los que ven para que yo pueda entregar tu palabra. Y durante décadas fue un fiel contrabandista, como se le llamó, el contrabandista de Dios, llevando la palabra de Dios a esos lugares. Tuve la oportunidad en el año 80 y pico de ir a Austria, donde estaban todavía las camionetas de doble techo, y fue un momento doble piso, y otros vehículos que usaban para llevar la palabra de Dios, y fue algo muy lindo verlo en vivo y en directo y subir, no en la época de las fotos, sino me hubiera sacado una foto seguramente en ese lugar. Cuanto más oscuro es el color, más intensa ese grado de persecución. En un momento voy a hablar sobre definiciones de la persecución, de qué hablamos cuando hablamos de persecución. Y tenemos dos realidades en América Latina, lo que está pasando con las comunidades. Tengo los dedos muy grandes y esto es tan chiquitito. Ahí voy, a ver si... Dale, ahí está. Las comunidades indígenas del sur de México, que están siendo erradicadas, desplazadas, asesinadas, aún por representantes de la religión oficial de ese país. Y por supuesto, los 6 millones de desplazados internos que dejó el conflicto armado o narcoarmado en Colombia. Colombia tiene cerca de 6 millones de personas desplazadas por causa de la guerrilla y del narcotráfico. Y luego tenemos que ir, por supuesto, al norte de África, África Oriental, el Cuerno de África, Medio Oriente, y llegamos hasta China, Corea del Norte, el país primero en la lista, y aún las islas de Indonesia y otras islas del sudeste asiático. Esto lo pueden ver en la página de Puertas Abiertas, que tiene este material y muchísimo material más que pueden aprovechar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de persecución? Vamos a ver algo. Número 1,
Cuando hablamos de persecución lo hacemos en un sentido amplio. Esto quiere decir que abarca impedimentos para reunirse, poseer, construir edificios. Por ejemplo, en Egipto, para poder reconstruir un templo o comprar un templo, tiene que tener permiso del presidente. O sea que en muchos de estos países hay libertades, pero cuando empezamos a ver algunos de los puntos que aquí vemos en la lista, esas libertades son bastante limitadas. Tener literatura, imprimir o importarla, leyes o costumbres que causan discriminación, separación social, política o educativa o económica por causa de la religión, y esto puede incrementarse, ir creciendo, hasta privación de la libertad, tortura física, maltrato psicológica, distintos tipos de maltrato, encarcelamiento y aún la muerte violenta o dudosa. Entonces, cuando hablamos de persecución, estamos hablando en un amplio espectro que va desde, si pusiéramos un semáforo, desde un color verde amarillento hasta un rojo intenso, borrabino, casi negro. Entonces, este arco amplio, estamos hablando de la persecución. Es importante definir esto porque hay algunos que creen que la persecución solamente ocurre cuando el cristiano sufre el encarcelamiento o aún la muerte. Entonces aquí estamos hablando, hay un consenso generalizado de las entidades que trabajan en este tema, que el concepto de persecución no tiene que ver con la intensidad, ni tiene que ver con lo que dice el perseguidor o el opresor, sino cómo lo vive el que es oprimido o perseguido. Y no importa la intensidad o la frecuencia o la geografía, en algunos países puede ser nacional, en otros puede ser muy puntual, no importa el tipo de persecución, sino cómo lo percibe aquel que es perseguido, agredido, maltratado u oprimido. Entonces, al pensar en persecución, pensamos en este abanico amplio que va desde aspectos leves, aspectos más estrictos, rígidos o extremos, como es el caso de la muerte, ¿sí? No estamos simplemente pensando en violencia física o encarcelamiento o muerte. También hay algunos casos de no acuerdo en la definición de mártir. Para algunas definiciones estrechas de mártir, mártir es la persona que muere en el momento que está testificando por Jesús. Eso es una decisión una definición muy estrecha de mártir. Y otras definiciones más amplias son todo aquel que en su compromiso cristiano, ya sea directo o indirecto, pierde su vida por causa de esa fe. Hay distintas maneras de encararlo, no nos vamos a meter en detalle ni a discutir todo ese tipo de cosas, porque creo que son discusiones de gente que no sufre el martirio. ¿Sí? Son discusiones de gente que está lejos del sufrimiento muchas veces. Pero sí quiero reconocer que a veces hay distintas maneras de mirar el mismo hecho. Estoy pensando en lo que voy a hablar, tanto martirio como persecución, de un sentido amplio. Así que acá tenemos la definición de MEC, esta asociación de la cual soy parte, dice: acto ilegal o ilegítimo o reprensible cometido o permitido, porque a veces el gobierno no lo comete, pero lo permite, omitiéndose, sacando la fuerza de la ley que debe participar para prevenir o para defender al que es perseguido, agredido, maltratado. Así que puede ser cometido o permitido por un Estado o gobierno o realizado bajo su autoridad o su consentimiento o su anuencia con la intención de oprimir o perjudicar a parte de sus ciudadanos sobre la base de una idea o creencia. Acá no estamos hablando solamente de una creencia religiosa cristiana evangélica nacida de nuevo, llena del Espíritu Santo, que está esperando el arrebatamiento o la venida del reino, sino estamos hablando de un concepto más amplio. También hay aproximaciones a este tema. Hablamos de libertad religiosa, que incluye a todos los que son como nosotros y son distintos a nosotros. Pero por supuesto, como cristianos evangélicos, nos interesa particularmente, no ignoramos la otra realidad, nos interesa particularmente qué le pasa a aquellos que son miembros de la familia de la fe. Otra definición es... Dale vos, porque ahí está. Del Instituto, el Instituto de Estudios Religiosos, con sede en Europa, la persecución religiosa es una acción injusta cometida contra una persona o contra un grupo de creyentes que profesan una determinada religión o visión del mundo. Esto puede venir de políticas opresivas, genocidio, discriminación. La persecución religiosa no tiene como móvil principal factores económicos, de etnicidad, de género u otros, aunque estos pueden intervenir. Estamos hablando de que son perseguidos por causa de su religión, de sus convicciones religiosas o de la aplicación de esas convicciones religiosas en la sociedad en la cual están viviendo. Hay un país, por ejemplo, de África que tiene la política: una lengua, un pueblo, una cultura. Y está erradicando toda presencia religiosa y lingüística de sus fronteras, porque este gobierno
está rigiéndose y está intentando llevar esta política de un pueblo, una lengua, una cultura, una religión. En realidad no es principalmente una cuestión económica, aunque puede estar, porque a veces los cristianos pueden tener un mejor pasar económico por su cultura, por la posibilidad de educación, por su visión del mundo, o puede ser una cuestión étnica, como ocurrió, por ejemplo, en Ruanda, entre los Hutus y los Tutsi, donde había cristianos de un lado y del otro, que se masacraron entre sí, más de 1.200.000 personas, hace 20 años atrás, y había cristianos de un lado y del otro. El tema étnico estaba allí en parte, pero había cosas mucho más de fondo. Así que estas cosas pueden ocurrir, pero no son el motivo de la persecución. La fuente de persecución primaria es la hostilidad, obviamente, del diablo y de todas sus huestes contra Dios, contra Jesús, contra la iglesia, por representarla y por amarla. El diablo nos aborrece porque nosotros amamos a Jesús. Ahora, claro, a la gente del mundo, a Naciones Unidas, otro no puedo hablarle de esta realidad, de esta manera, si nosotros lo entendemos claramente. Pero hay motivos secundarios, el extremismo religioso creciente, regímenes totalitarios, como Corea del Norte, Somalia y varios otros países del mundo, el nacionalismo religioso que está creciendo, el nacionalismo religioso hindú, el nacionalismo religioso budista, el nacionalismo musulmán también, en los grupos integristas como el Estado Islámico, etcétera, etcétera, y la intolerancia secular que se ve más en el mundo de Occidente. O sea, Europa, Estados Unidos y aún en nuestro propio contexto latinoamericano, estamos viviendo una manera distinta a la persecución, que quizás no necesariamente nos llevará ante la cárcel o sí, pero al defender nuestros valores cristianos ante la sociedad, oponernos frente a algunas prácticas o condenar ciertas prácticas, está llevando a pastores, a líderes y a gente común a problemas serios con la justicia. Hace unos meses atrás estuve en un encuentro sobre la iglesia perseguida que organizó la asociación Billy Graham, y una de las mujeres que vino de Estados Unidos tenía en su pequeño pueblo una empresa que hacía impresión de remeras y todo esto que ahora no me acuerdo el nombre. Y entonces vino mujeres, un grupo de movimientos lésbico gay para que le imprimieran unas remeras. Y ella entendió que no podía hacerlo. Bueno, perdió una buena parte del negocio, estaba ya en varios juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Este aspecto es el que está creciendo en nuestro contexto. Y más será una realidad en los años que vienen, donde la iglesia está siendo cada vez más intimidada, más obligada a callarse y más arrinconada para que viva sus valores y hable de lo suyo en su ámbito religioso, dentro de la iglesia, no fuera. Empiezan a sentirse incómodos, molestos, y vamos a encontrar que esa supuesta tolerancia se va a transformar en acciones más violentas y más intransigentes cuando sostienen que deben ser tolerantes, no lo son. Los agentes de la persecución. ¿Quiénes son los que llevan adelante la persecución? Generalmente el Estado. Puede ser un Estado a nivel nacional, una parte estatal o aún un grupo a nivel local. Pero el Estado es uno de los grandes perpetradores o agentes de la persecución. Los grupos radicales, extremistas que hemos ya mencionado. También la propia comunidad, el lugar donde vive la gente. En muchos de estos contextos asiáticos, africanos y de Medio Oriente, la fe y la vida, la comunidad, es fundamental. Se vive en términos comunitarios y también la fe, y por lo tanto cuando hay alguien que es distinto o diferente o abraza una fe diferente, lo tiene el problema la comunidad toda. Y en muchos contextos la propia familia. De hecho, para salvar el honor y los crímenes por causa del honor o por causa de la vergüenza, que ocasionan a la familia que una mujer tenga hijos fuera del matrimonio, o que haya tenido un acto de adulterio, o que el hijo o la hija haya renunciado a su fe para abrazar a otra. Esto impone y requiere en muchas de estas culturas que la familia sea la primera gente para terminar y erradicar eso que está causando vergüenza, perjuicio y deshonra ante la comunidad toda. Y es la propia familia muchas veces la perpetradora del maltrato y de la agresión. Y otros grupos religiosos. Llamados cristianos y no cristianos. A través de la historia, unos llamados cristianos y otros se persiguieron entre sí y sigue pasando hoy eso en cierta manera. Rusia el año pasado acaba de pasar nuevas leyes llamadas contra el terrorismo, etcétera, etcétera, que prohíben, por ejemplo, las reuniones caseras, prohíben, por ejemplo, la entrada de obreros. Las puertas de Europa Oriental se comenzaron a cerrar otra vez. Y hay una parte de la iglesia oficial de estos países que está detrás de esto también. No podemos hablarlo abiertamente a veces, puede ser no políticamente correcto, pero es una realidad que también tenemos que reconocer. Declaraciones de documentos. ¿Qué se ha dicho a través
de los años sobre esta realidad. Vamos a ver algunos nada más. Naciones Unidas. Todos los países del mapa son signatarios de esta declaración, refrendada en 1948, emitida en 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, artículos 18 y 19. Leo el 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Todos estos países que persiguen a los cristianos hoy en día son firmantes de esta declaración. De hecho, hay grupos, hay lobbies religiosos en Naciones Unidas, en el centro mismo de la Comisión de Derechos Humanos, que está buscando que se borre todo aspecto de mención a la religión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay que estar atentos. Y no podemos permitir que eso ocurra. 1974, primer gran congreso de evangelización de Lausana, hoy Movimiento de Lausana, del cual soy parte, se reúne en la ciudad de Lausana, de ahí su nombre, en Suiza. Y dicen esto: expresamos nuestra preocupación profunda por quienes sufren prisión injustamente y especialmente por nuestros hermanos que sufren por el testimonio del Señor Jesús. Prometemos orar y trabajar por su libertad, al mismo tiempo que no nos dejaremos intimidar por lo que les sucede a ellos. Con la ayuda de Dios también nosotros procuraremos mantenernos firmes contra la injusticia y permanecer fieles al Evangelio, cualquier sea el costo. No olvidaremos la advertencia de Jesús que la persecución es inevitable. 1974. Esto es realidad, también ha sido realidad en la reflexión de la Iglesia Católica, en la encíclica papal Evangelium Teandi, o el anuncio del Evangelio. Dice así el Papa: debemos contestar con tristeza que la obra evangelizadora de la Iglesia es gravemente dificultada, sino impedida por los poderes públicos. Sucede incluso en nuestros días que a los anunciadores de la palabra de Dios se les priva de sus derechos, son perseguidos, amenazados, eliminados por el hecho solo de predicar a Jesucristo en su Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Otro documento muy importante que marca la renovación de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. La persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto de parte de individuos como de grupos sociales, de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar en contra de su conciencia, ni se le impida actuar conforme a ella en privado y público, dentro de los derechos jurídicos y legales, etcétera, etcétera. Un grupo de primados de la Iglesia Ortodoxa dice esto: hace unos años atrás se reúnen. En los muchos casos de los cristianos del Medio Oriente son tratados como ciudadanos de segunda clase. En otros casos sus lugares de culto son profanados o destruidos, y en otros lugares está restringida la celebración de servicios religiosos y la educación del clero. Además de todo esto, ocasionalmente hay ejemplos de ataques sanguinarios, violentos en contra de cristianos, llevados a cabo por círculos extremos de fanáticos religiosos. No nos abstengamos de demandar la protección que tenemos derecho por parte de los estados en los cuales somos miembros. Este clamor de la Iglesia de Medio Oriente viene siendo elevado hace mucho tiempo sin que la Iglesia globalmente haga mucho por esta realidad. Dale, avancemos porque ya el tiempo pasa, pero hay otras. Vamos a ponerle rostros a la omisión, y yo quiero presentarle a algunos de aquellos quienes tengo el privilegio de considerar mis amigos, o amigos de ellos en realidad. A la izquierda, Rami, palestino. Está en una zona rodeada por colonias judías. Por 10, 15 años han tratado de erradicarlo, sacarlo de ese lugar. Están construyendo un centro de reconciliación, de retiro para judíos y palestinos. Hace muy poquito tuvo un retiro entre judíos mesiánicos y palestinos árabes cristianos. Y luego de los estudios, la adoración y demás, uno de ellos le dijo, un judío le dijo: ahora entiendo que la tierra no es nuestra ni es de ustedes. Le dijo un palestino: la tierra es de Dios. Ahí estuvimos en ese lugar caminando, orando y acompañándole en el trabajo que está haciendo. Allá arriba a la derecha, Susan, con sus 3 hijos, viuda del mártir que escribió la canción que les leí hace un momento atrás, y Semse, amiga de Susane, viuda de 2 hijos, con 2 hijos del segundo de los mártires de Malatia, abril de 1997. Asesinados cruelmente, torturados, 2 turcos, 1 alemán, en la casa de publicación. Se detuvo a los agresores, se los encontró con pruebas y demás, están en libertad, y conocerlas a ellas personalmente después de haber orado y haber hablado y haber pedido que otros oraran fue un momento muy, muy especial. Ella me dice: todos mis hijos aman y sirven al Señor, y no sabes cómo hemos sentido el cambio de las oraciones. Y Semse me habló sobre el testimonio de su esposo y de ella, que sigue hablando a favor de los que sufren. Quiero ponerte otros rostros. Este matrimonio hermoso
de Alepo, la ciudad que está totalmente destruida, el 75, el 80% de la estructura, las calles, los edificios de Alepo, Siria, está absolutamente destruido. Acá arriba esta familia iraquí, a quien tuvimos oportunidad de conocer. La señora tuvo una visión anoche. Salí de esta ciudad porque viene algo malo, salí. Cargó a los hijos, el hijo y la nuera no pudieron salir, estaban esperando en aquel momento. Esta chica odontóloga no tenía los papeles, así que estaba esperando poder conseguir los papeles. Finalmente ahora le dieron el estatus de refugiado y han podido ir a otro país. Se han reencontrado allí. Esa noche salen del lugar. Al día siguiente, ellos estaban en Mosul, vino ISIS y atacó y destruyó la ciudad y asesinó a miles de cristianos. En un momento yo le digo a esta familia, quiero que oren por mí. Y el hombre, la mujer, todos se espantaron. No, ¿cómo, pastor, usted? Sí. Porque dice la Escritura que ustedes son bienaventurados por sufrir por causa de Cristo. Y yo no he tenido la oportunidad de conocer a nadie que sea bienaventurado todavía por esto. Así que quiero que por favor oren por nosotros. Fue un momento muy, muy especial de orar juntos, de compartir. Hannah, en este momento tiene 1000 familias iraquíes. Es pastor de una congregación donde tienen que ir una vez por mes o 2 veces por mes, porque como la ley del país permite solamente reunirse en lugares que están adecuados y habilitados para tal, el templo no tiene capacidad, aunque son casi 500 personas, 400 personas, y se tienen que ir rotando una vez por mes, una vez cada 5 semanas. El culto empieza a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde el 80% de la sala del auditorio está completo. La gente con un hambre impresionante, nos dice él junto con su equipo pastoral, que están saturados de trabajo porque atender a estas 1000 familias es realmente increíble. Hannah también atiende una iglesia en la Franja de Gaza, uno de los peores lugares del Medio Oriente, está en este momento allí. Y dice, muchos han venido acá con un conocimiento nominal de Jesús. Se convirtieron, lo hemos discipulado y ahora apenas reciben los papeles y los permisos, los estamos enviando como misioneros a otros países, están plantando iglesias y están bendiciendo a muchos otros. A veces no entendemos. Vos podés estudiar geopolítica y todo, pero ¿viste? Empezás a mirar las cosas como Dios hace o las cosas que Dios usa para hacer lo que Él hace y es realmente impactante. Me mataron 2 hermanos, el tercer hermano lo escondió y fue a ver qué pasaba y lo mataron también. Vino llorando, lo abracé, oramos por él. Al año siguiente lo volví a ver, estaba en el medio del culto. Le digo, vos sos fulano de tal, el tipo con una sonrisa grande, conoció al Señor, una vida impactante, transformada por el poder de Jesús. Estos son uno de los equipos, todos los años estamos llevando equipos de pastores y líderes, como le dije. Vale. Hemad Shehadah, su institución de formación teológica prepara pastores, líderes, evangelistas para todo Medio Oriente, para más de 20 países. Es la única institución en la región que tiene el permiso del gobierno y del rey, por lo tanto nadie la puede cerrar. Es un milagro. Hay una pared del milagro donde están todos los permisos por el rey. Es impresionante este lugar. Estamos queriendo llevar estudiantes para hacer 1 o 2 años de formación teológica en el medio mismo donde todo está pasando. Y un hombre impresionante. Lo hemos traído hace 2 años para ser orador de una cumbre. Dale, Cristian. Pastor Brunson, más de 20 años como pastor de esta iglesia, registrada oficialmente, reconocido. Él con todos los papeles como pastores, hace 1 año y largo que está en la cárcel acusado de atentar contra la seguridad nacional, contra la república, contra un pastor. Andrew Brunson, Norín, su esposa, mirando la cárcel donde está, y no hay manera, hasta ahora no ha sido posible hacer absolutamente nada por él. Oren por él, Andrew Brunson. ¿Qué podemos hacer? Bueno, responder de manera apropiada al sufrimiento y distinguirlo de otros. Ya mencioné el sufrimiento humano y el sufrimiento por causa del pecado. Este es el sufrimiento por causa del testimonio, por causa del evangelio. El sufrimiento que acompaña la misión, el sufrimiento que Jesús advirtió. Así como me persiguieron, a ustedes los perseguirían. Así como yo sufrí, modelos les he dejado para seguir mis pisadas. Como dice Pablo, os es concedido por causa de Jesús. Esa palabra concedido tiene que ver con la palabra de la gracia, la misma palabra de conceder dones en 1 Corintios, en Filipenses 1, 28, 29, habla de ser concedido que creáis en Jesús, y dice Pablo, y no solamente que creáis en Jesús, sino que padezcáis por causa de Él. Ejemplos de dejado para dejar mi pisada. No os turbéis, dice Pedro, como si algo extraño aconteciera. Anímense porque eso está pasando con otros también alrededor del mundo. La Escritura constantemente nos habla de esta realidad de la cual hemos de corregir la omisión, como mencionaba al principio. Debemos buscar maneras de expresar solidaridad de manera concreta con la iglesia que sufre. Una y otra vez, las palabras que más me han impactado es cuando hermanos de estos contextos, pastores y líderes, con sonrisas, con lágrimas, con un abrazo, con un cariño, nos dicen, no saben lo importante
y lo que implica y lo que significa para nosotros que ustedes vengan, que sean parte con nosotros, que por unos días nos acompañen, que saber que hay una iglesia que está orando por nosotros, que no estamos solos. En el primer viaje, en el 2014, ¿no? 2014, ¿qué es? 2014, Cristian me acompañó en el 2015, y acá tengo al flaco Matías, en la Alianza Cristiana Misionera, donde está Matías recién te acá, que me acompañó el año pasado. Viajamos 49 personas, en total hemos llevado unas 120 personas, 110 personas en estos años. Y escuchar una y otra vez el testimonio de decir, gracias por venir. No estamos solos. Qué bueno que hay otros que saben lo que nos pasa. En primer viaje, un pastor de una iglesia histórica de la región nos recibió en el templo. Luego de escuchar por qué estábamos ahí, venimos acá para decirle, no están solos, los amamos, ¿qué podemos hacer para servirles? Cambió el lugar, cambió la actitud, nos llevó a una sala pequeña, nos sentamos a tomar un café y ahí abrió su corazón. Y nos dijo 3 cosas. Número 1, no vengan a sacarse una foto. Estamos cansados que gente viene, se saca la foto y nunca más viene. Vuelvan. Estamos haciéndolo todos los años. Número 2, hablen por nosotros. No podemos hablar, no tenemos voz. De ahí tomamos el lema, una voz por los que no tienen voz. Entonces les dije a él y a otros 5, no solamente hablamos por ustedes, sino queremos que ustedes vengan a Argentina. Año 2015, hicimos la cumbre por Medio Oriente. Trajimos a 5 de ellos, donde ellos hablaron abiertamente de todo lo que estaba pasando. Ahora vamos a traer a varios más el año que viene, 2018, para una cumbre nuevamente, pero a nivel latinoamericano, que vamos a hacer en Buenos Aires. Ahora les cuento más de eso. Lo otro que nos dijo fue, la iglesia en el mundo no piensa, la iglesia alrededor del mundo ni siquiera se acuerda ni piensa en nosotros, nos sentimos solos. Necesitamos amigos. No comida ni ropa, eso lo podemos conseguir. Necesitamos amistad y oración. Y así fue que respondimos a eso haciendo lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. En Turquía, después de predicar en una de las iglesias, la única iglesia oficialmente reconocida ante el gobierno, viene una señora y dice, 7 años atrás yo era musulmana, conocí a Jesús, ahora mi hermano también conoce a Jesús, qué maravilla, qué hermoso. Dice, gracias por haber venido, gracias por haber venido, nos alienta, nos anima, no estamos solos. De eso se trata. ¿De qué manera concreta, específica podemos demostrar nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestro apoyo a los que sufren? Comprender el tiempo que vivimos, tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos oscuros, tiempos turbulentos, pero también tiempos de oportunidad, tiempos de expectativa, tiempos de ver la obra de Dios, tiempos de misión de Dios. Tenemos que incorporar la enseñanza bíblica de este tema, ya lo hemos hablado, abrazar el sufrimiento como parte de nuestra misión. Más y más, si vamos a hacer misión en los años que vienen, tenemos que ayudar a reflexionar al que sale y a los que envían. Esto es la iglesia y la familia del que envía. Aquí hay un costo posible, no deseable, no buscado. No nos vamos a entregar a la autoinmolación. Quería hablarles un poco sobre los primeros 600 años hasta la llegada del Islam. Un raconto de la historia de la iglesia, las 10 persecuciones bajo 10 emperadores romanos. La última, una de las más terribles, llamada la Gran Persecución, hablan de 70, 80, 100.000 cristianos asesinados, el Diocleciano y otros, para hablar de esta realidad que vino de la historia y que sigue hasta el día de hoy. Y reconocer que esta realidad nos va a seguir acompañando. Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Jesús advirtió que vamos a padecer, que la persecución es un hecho y una realidad que debemos esperar y en todo caso quizás preguntarnos por qué no ocurre. Luego de leer y estudiar sobre esto llegué a una frase que escribí por ahí, la tuve y después la saqué y ahora estoy poniendo otra porque mejor poner una promesa, una palabra de estas dulces, melosas, ¿no? Que esas palabras duras y difíciles las puse ahí adelante. Es, viví de tal manera para llegar a ser perseguido por causa de Jesús. Está. Goethe, famoso escritor, Goethe, alemán, Fausto y otros, era comprometido cristiano por una subversión, estaba estudiando en el seminario y todo. En la introducción a su obra dice, hasta que entonces vino el terrible terremoto siglo XIX en Lisboa, ciudad destruida, muerte terrible, violenta, y abandoné mi fe porque no podía entender cómo un Dios amoroso permitiera semejante sufrimiento. Hay mucha gente que no está preparada. ¿Y qué dice Pedro? Armaos vosotros con el mismo pensamiento. No os sorprendan que esto venga. Está previsto, está anticipado y está anunciado por el gran profeta de todos los tiempos, Jesús mismo. Debemos tener una postura firme
a favor de la libertad y los derechos, especialmente de la libertad religiosa. Debe preocuparnos este tema, debe ser un asunto de interés y de preocupación, porque eso es una realidad que sufren muchos que tienen fe pero no tienen libertad. Y nosotros que tenemos fe y tenemos libertad, también tenemos que preocuparnos por los derechos de muchos cristianos que hoy no tienen libertad, aunque sí tienen fe. Es increíble cuando uno escucha a alguno de estos cristianos y te dice, ¿por qué orar? Uno dice, bueno, orar para que se acabe la persecución. No. Orar para que... No. Generalmente el pedido es, oren para que seamos fieles en medio de la persecución. Digo, a mí me enseñaron una cosa completamente distinta. Yo saca, quita ahora, libre ahora. No. Oren para que no cedamos en medio de la persecución. Oren para que podamos dar testimonio y que nuestros perseguidores se arrepientan. Tenemos mucho que aprender de la iglesia que sufre, porque es una misma iglesia. No hay una iglesia que celebra y otra que sufre. Y hay dos iglesias, hay una iglesia. Y si una parte de esa iglesia sufre, deberemos hacer algo respecto de eso. Y este tema, el de crear conciencia, hace unos años visitamos a algunas entidades del gobierno para hablar de esta realidad, buscando gobiernos amigables al tema de la falta de libertad religiosa, para que cuando pase algo en algunos países, entonces el Congreso o una comisión o el vicepresidente o aún el presidente puede empezar a hablar o hacer alguna gestión cordial, diplomática a favor de esto. Bueno, me sacaron medio vendiendo almanaque en aquel momento. Uruguay fue el primer país que respondió a esto. Uruguay, secularizado y chiquitito, fue el primer país que respondió. Y vamos a ver si Argentina hace algo más. Ahora está recibiendo refugiados, que es una manera, pero hay mucho más para hacer en este tema de luchar a favor de pedir, de demandar, de gestionar, de trabajar a favor de la libertad de aquellos que no la tienen. Y yo creo que esta es una de las cosas que nosotros mejor podemos hacer como manera concreta de solidarizarnos con los que sufren. Usar a pleno la libertad que tenemos. Después de una reunión casera en este viaje anterior a Medio Oriente, un pastor terminó después de una pregunta, sí, ¿cómo no? Empezó a preguntar, dice, ¿cómo es usted? ¿Tiene libertad en Argentina? Yo digo, sí, tengo libertad para predicar, para ir a las calles, para hacer esto. El tipo abría los ojos cada vez más grandes. Digo, ¿sabe qué? No estamos haciendo casi nada de eso. Se le cayó la mandíbula así, plop. No estamos haciendo casi nada de eso. Estamos encerrados, estamos metidos, estamos guardados, consumo interno, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestros métodos, vengan y escuchen. No, vamos y hablemos, intimidados, callados. Hacer uso pleno de la libertad que tenemos en el lugar donde estamos es una manera concreta de honrar a aquellos que sufren por no tener esa libertad. Y seriamente. Viste que la libertad es como la salud, te das cuenta que te falta cuando ya no la tenés. Y entonces, doctor, ¿puedo correr? No, si usted nunca corrió, ahora ¿por qué quiere correr? Pero bueno, ¿qué? Bueno, cuando no lo tenés te das cuenta de todo lo que podías haber hecho y no hiciste, y querés hacerlo y ya no se puede. Este es el tiempo de hablar, de salir, de molestar amablemente, porque esos cargosos que vos hablás, venís, que se te quema la comida, que el nene te llora, que al gato le agarró un ataque de estrés, que el perro no sé qué le pasó, que tu suegra vino de visita de vuelta y están golpeándote la puerta y meta, se te dan ganas. No hablo de eso, insistente, cargoso, pesado, incómodo, pero es la persistencia sabia que nos llama a prepararnos, como dice Pedro, a todo aquel que demande razón de la fe que hay en ustedes, estén preparados en tiempo, en fuera de tiempo, usar esta libertad que tenemos y que tanto nos costó.